Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Comienza Punto Medio, con el análisis de los principales temas de política y economía desde una mirada plural. Punto Medio. Análisis y opinión lejos de los extremos. Con la conducción de Gustavo Marangoni. Por Radio Conexión Abierta. Muy buenas tardes, miércoles 17 horas, como ya es una costumbre, al menos para nosotros y los que nos acompañan, a Fabio Rodríguez y a mí en esta patriada desde noviembre del año pasado. Punto M, Punto Medio, el espacio que nos generamos para poder abordar los temas de política, de economía, de sociedad, con una mirada que pretende ser reflexiva, aportar y sobre todo invitar a gente que nos ayude eso, a pensar. Y antes de darle la bienvenida al invitado y también saludarlo a Fabio, que decís, reflexionar un poco sobre esta coyuntura tan dinámica que nos toca vivir, que obviamente en algunas cosas es muy específica, es muy argentina, y en otras no tanto, obviamente es muy global. Hace muchos años, y lo que pertenecemos a la ciencia política, hace más de 20 años empezamos a ver literatura de la sociedad del espectáculo, ¿no? O Murray Edelman escribía sobre eso, o Giovanni Sartori hablando de el Homo Videns, es decir, este tema de cómo las pantallas y las imágenes y en ese momento todavía no las redes, pero sí básicamente la televisión era en ese entonces, luego las redes agudizan eso, convierten todo lo que tocan en un espectáculo. Todo lo que es susceptible de ser subido a las redes o de ser tratado en la televisión, se convierte inmediatamente en un espectáculo. Y adquiere los códigos y las particularidades y las lógicas propias de lo visual y de lo espectacular. Con lo cual, en realidad, me parece a mí que se da casi una paradoja de que nunca sabemos bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Para hacerlo menos críptico, menos encerrado, lo que quiero decir. En todos estos días se debate y se analiza y se ve las denuncias por temas tan brutales como puede ser la pedofilia, etc. Pero los medios tienen una enorme capacidad de banalizar. No el periodista en particular, el medio en general, porque cuando lo aborda, porque cuando se establece la discusión, cuando además en las redes que tienen como un carácter constitutivo, al menos en la Argentina, una fuerte dosis de humor, de ironía, de cinismo, de sarcasmo, donde hay protagonistas que ya están muy instalados, que inmediatamente a los pocos minutos de un hecho, aún de los más graves, lo traducen de una manera, si se me permite decir, simpática, graciosa. Bueno, esa misma lógica también la podemos ver, o la vimos hoy a la mañana en la interpelación a un ministro en el Congreso de la Nación, donde la discusión termina dándose alrededor de lo que decía un supuesto papelito, o un no tan supuesto, un papelito que un ministro le pasa a una diputada interpelante. Entonces, la idea es como que... Una vez me pasó en un programa de televisión que el periodista me decía, los políticos son aburridos. Y yo le decía, ¿por qué te tienen que divertir? Porque a lo mejor la función de la política no es divertirse, que por definición, hasta por definición diría yo etimológica, divertirse es apartarse. Cuando uno se divierte se aparta de las cosas, y en realidad la política se supone que no te tiene que apartar de al menos las cosas que son importantes, que hacen a lo público, etc. Y alguno puede estar escuchando esta pretenciosa reflexión y diciendo, es tan aburrido que si alguien lo está escuchando al minuto se va. Entonces,
me parece que uno de los tantos dilemas que tiene la política en general, en todas las geografías y en nuestro país en particular, es el hecho de cómo poder concentrarse en los temas que son de interés general y que afectan la vida cotidiana de una manera que se pueda traducir en reflexiones, en discusiones que dejen cosas concretas, sí, pero también importantes. Bueno, para reflexionar sobre estas cosas desde el ángulo económico, como siempre lo hacemos con Fabio, pero hemos invitado hoy a un politólogo que, ya que hemos citado a Twitter, se define en Twitter como un cordobés casi porteño. Es un hombre que tiene no solo experiencia de gestión, sino que además justamente se dedica a reflexionar sobre la política en su condición de politólogo, escribe en distintos portales, en medios, diarios, Perfil, Nación, etcétera, y además, como decimos, un amigo de la casa. Estoy hablando de Daniel Montoya. Buenas tardes. Gustavo, muy buenas tardes. La verdad, un gusto, Fabio, acompañarlos hoy en esta gran iniciativa que tienen con este programa. Digo, sentarse a reflexionar sobre todos estos temas, y más que con el que abriste el programa, porque quien lo ha puesto más sobre el tapete este asunto es justamente Jaime Durán Barba, con toda esta idea del círculo rojo y todo este desarrollo que ha hecho él, digamos, planteando de que dice que hay un 85, un 90% del público al cual no le interesan ninguno de los temas vinculados con la política, con lo cual, digamos, aparece la política como un tema más de nicho, digamos, reducido a un público muy especializado, quizás podríamos decirlo en el caso de Argentina, el que ve TN, que se informa, que lee, que está conectado todos los días con los temas, y como que daría la idea hoy de que no hay forma de vincularse con un público masivo si no es cultivando alguno de los códigos de esta sociedad del espectáculo. Sí, vos sabés que es así lo que vos planteás. Yo he leído los libros porque obviamente considero que Durán Barba es un tipo inteligente, muy formado, por cierto, y también sus artículos. Y obviamente que uno no es que de plano está en desacuerdo en todo, pero ahí hay una cosa que a mí me hace mucho ruido. Porque una cosa es describir una situación y la otra es hacer doctrina de esa situación. Posiblemente al 80 o al 90% de la sociedad la política o la economía en su carácter más específico, técnico, le interese menos, duro, ¿no? Le interese menos, porque a lo mejor la gente no anda por ahí hablando de endeudamiento respecto al PBI, bla, 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 bla. Ahora, alguna consideración, no necesariamente entonces eso lo tiene que convertir en algo aburrido y por lo tanto despreciable, porque en última instancia terminás fortaleciendo el elitismo que supuestamente querés combatir. Si vos decís, mira, te voy a hablar fácil y te voy a divertir y te voy a hablar con payasitos y cositas, porque hacerlo de manera contraria es elitista, termina haciendo que esa actividad sea, por lo tanto, más apartada y más elitista que al comienzo. Sí, termina siendo la profecía autocumplida. Exactamente. Entonces yo un 85% de la gente no le interesa y no le va a terminar interesando si uno, digamos... Porque además vos lo que le decís es que está bien que no le interese. Cuando él da un ejemplo, dice, al 80% de la gente, al 90% de la gente se preocupa más por si alguien patea a su perro que por una discusión política o económica. Vos decís, yo tengo perro, adoro a mi perro, jamás se me ocurriría pegarle ni al mío ni a ninguno. Pero convengamos que la entidad de las cosas no es comparable. Y me parece que ahí hay como una suerte de desprecio por la cosa pública, pero que en última instancia no deja de ser una excelente estrategia para que las cosas las sigan resolviendo, quizás no poco, sino menos que antes, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque, pero bueno, esto a lo mejor es una reflexión desordenada, que no va en contra de la idea. Yo no quiero caer en el ridículo de aquellos que plantean, no, bueno, porque el marketing político no, las encuestas no sirven. No. Por supuesto que hacer política en el siglo XXI requiere de los estudios de opinión pública, requiere de los focus group, requiere de las estrategias de comunicación para poder llegar con los lenguajes que te acerquen a la sociedad. No estoy en contra de todo eso. Lejos podría estar en contra de todo eso. Ahora, de allí a plantear una suerte de elogio del cualunquismo.
no quiero hablar en lenguaje de secta, digo, pero de un elogio en el sentido de decir, bueno, el hombre del sentido común en su peor de las acepciones, ¿no? Porque yo digo, a veces te dicen, no, ¿por qué está la política del sentido común? Yo digo, bueno, guarda con la política del sentido común, porque la política del sentido común fue la que lo condenó a Galileo, porque Galileo toda la mañana se levantaba y discutía con gente que serían muchos periodistas inmobiliarios del día de hoy, que le dijeran, escúcheme, Galileo, ¿usted me quiere hacer creer que es la Tierra la que gira alrededor del Sol? ¿O no se da cuenta usted que se levanta a la mañana, que el Sol sale por allá, al mediodía está en el medio, de la tarde está, no sé, es obvio que el Sol gira alrededor? No, no era obvio. Hay cosas que parecen que son de una manera y requieren de reflexión, de estudio, de datos duros. Hay un tema, digo, en especial, digo, Gustavo y Fabio, que digo que ustedes lo vienen tratando acá habitualmente en el programa, por ejemplo, es el tema del gradualismo. O sea, hoy está planteado, digamos, como que es un poco de sentido común el tema de que el gobierno ha encarado esto que le llaman gradualismo, que uno después se pone a escarbar un poquito y no tiene del todo claro a ver hasta dónde alcanza el concepto y digamos y qué digamos sustento tiene eso. Y bueno, da la idea, digo, hoy está prácticamente impuesto a nivel de casi todos los comunicadores cuando hacen un desarrollo de que este es un poco un tema de sentido común, sí, digamos que prácticamente, o sea, uno no podría considerar otra posibilidad. Sí, porque además que el sentido común siempre es utilizado para decir es lo único que se puede hacer. Claro. ¿No? Digo, esto es sentido común, por lo tanto lo que está fuera del sentido común es absolutamente utópico, inútil, irrealizable. Sí, ahí es sentido común porque se agrega también de que sostiene o que defiende eso, dice, le estamos considerando también lo social y estamos considerando también lo político, y eso le da sentido común. Un poco esa creo que es la argumentación cuando se fundamenta el gradualismo, ¿no? Sí, mientras sí. que el que no lo defiende o el que está en contra dice, bueno, queda más encapsulado a decir, miro un plan de estabilización o de estabilización y crecimiento aislado de cuestiones sociales y políticas. Ahora una cosita, porque acá el amigo Daniel Montoya, que justamente, como decía yo, como buen politólogo trata de ir hilvanando todas estas cosas, escribió hace unos pocos días en Letra P, que además de ser un buen portal que recomendamos la lectura, pueden ingresar y pueden ver la nota de Daniel Montoya, que tiene un gancho, el tipo de alguna manera juega muy bien con esto de los códigos, de los puentes entre análisis y cosas de interés para la opinión pública. Y empieza una nota supuestamente que va a hablar del peronismo cordobés, ilustrada con una foto del ex gobernador de La Sota en un smoking impecable, modelando literalmente, no es una metáfora esto, modelando. Y a partir de ahí lo que hace Daniel, que no me interesaría que nos comparta de una manera sintética, porque comienza reseñando la estrategia del peronismo cordobés, la situación del gobierno nacional en Córdoba y a partir de ahí la política nacional. Hilvana, ya que estamos va en el hilvanando. o vamos a decirlo así, edita de distinta manera. La verdad que una gran curiosidad para cualquiera que va a pasar unos días a Córdoba, aunque sea como turista, es ver la situación de un dirigente del calibre del gallego de La Sota, como le llaman en la jerga allá en Córdoba, es verlo, prácticamente al margen de la vida política. Quien, se acerca a él prácticamente está hablando de sus colecciones de ropa. De otoño-invierno. Claro, otoño-invierno, se ha refugiado en Río Cuarto, digamos que en todo momento allá se hablaba de hacer de Río Cuarto una especie de... El imperio, ¿no? De capital alternativa, algo que cae muy simpático en Córdoba, pero bueno, él la verdad que es de los dirigentes con mayor capital político, no solo a nivel de Córdoba, sino ya a nivel del interior. Es un dirigente que ha logrado defender el territorio, algo que lograron pocos en la ola amarilla que hubo en 2015. Realmente en otras elecciones también es como que siempre ha logrado mantener la identidad del peronismo de Córdoba y de hecho en 2015 él ganó la PASO, sacó más votos que Macri en la propia provincia de Córdoba y logró una expansión territorial, ha logrado prácticamente tener un conocimiento prácticamente que toca los 90 puntos a nivel del territorio nacional, logró muy buena, performance en la provincia de Santa Fe en las elecciones que hizo la interna con Massa en 2015,
y sacó 1,5 millones de votos nacionales. Y el gallego tiene hoy su auto guardado en Río Cuarto. Es llamativo y que para mí es muy, digamos, emblemática de la situación que tiene el peronismo hoy, que es este hecho de tener sus dirigentes locales con muy buena medición, pero a su vez cuando uno vaya al andarivel de la boleta nacional, uno ve que los dirigentes de Cambiemos tienen números que son extraterrestres, algo que realmente no tiene, por ejemplo, antecedentes en Córdoba, que es que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene números en el interior que son llamativos, algo que, digo, vamos hacia unos años atrás, Gustavo y Fabio. Scioli, por ejemplo, no logró tener arraigo en Córdoba y de hecho casi todos los dirigentes que tuvo el peronismo en su momento gobernadores, como el caso de Duhalde o lo que en su momento cuando había alguna expectativa con Reutemann o por ejemplo el propio Sergio Massa, es como que en Córdoba no han logrado no hacen pie, siempre han tenido, y uno veía en las encuestas que parecía como un tema de decir nos caen bien pero no tienen adherencia al territorio, y la verdad es que Vidal a Córdoba no ha ido nunca y realmente llama la atención que tenga muy buenos números, y el caso de Macri con el bajón de la reforma previsional de fin de año igualmente está rozando los 60 puntos de imagen. Ahora, pues es que te escuchaba y digo, y no había pensado yo desde esa arista la situación de la oposición en general y del peronismo en particular, que hoy el peronismo se parece un poco al radicalismo, que el radicalismo tiene, digamos, algunas provincias muy sólidas, donde vos sabés que el radicalismo va a seguir haciendo buenas elecciones, pero a nivel nacional no tiene figuras, y hoy es casi lo que le pasa al peronismo hoy, ¿no? Bueno, lo del radicalismo, hay un referente que es de la zona norte de acá de la provincia. El otro día leí un reportaje que hablaba del radicalismo en términos de partido agrario. Dice, es un partido que ha quedado limitado a pequeños, ciudades de no más de 50.000 habitantes y no ha logrado tener, salvo la ciudad de Córdoba, el radicalismo prácticamente no tiene control de ninguna ciudad importante de la Argentina. Las 10 ciudades más grandes de la Argentina, el radicalismo no tiene, digamos, ha quedado como una especie de partido agrario. Bueno, el peronismo, en cierta medida, aún todavía teniendo anclaje, yo creo que hay un tema que acá es muy decisivo para pensar lo que viene del peronismo, es que el anclaje en los grandes centros urbanos que tiene el peronismo hoy son los de las mini gobernadores, como diría el Turco Asís, el Turco Asís de la provincia de Buenos Aires, que son todos los enclaves donde los números de Cristina, el caso de Lomas y de todos estos municipios del conurbano siguen siendo muy buenos. Entonces eso también me parece que le pone un gran signo de interrogante al devenir del peronismo. Ahí, si no recuerdo mal, leí hace 2 semanas por lo menos, repasás las dificultades que tiene el peronismo para encontrar una candidatura nítida, ¿no?, a nivel nacional, después de que vas pasando por los distintos potenciales candidatos. De la grilla de posibles candidatos, bueno, hay uno que por la última encuesta que vi de la Universidad de San Andrés, el que está mejor en términos de, dentro de lo que es el peronismo, hoy diría que es un hospital de tullidos prácticamente, en general, digo, a nadie le sobra nada, pero dentro de este panorama bastante delicado, el que tiene mejores números es Urtubey, tiene mejores números, digo, tiene un 38% de imagen positiva a nivel nacional, un nivel de conocimiento interesante, pero esa es una candidatura, hoy ni siquiera se habla de candidatura, pero que yo creo que en el caso de él hoy está más forzada por la necesidad de él de salir de Salta, por el hecho de no tener una reelección, digamos, y además que sus números hoy localmente allá tampoco son demasiado buenos. Está un poco, digamos, urgido él quizás a pensar en un proyecto ahora, cuando quizás no sea el momento, pero después, bueno, los otros dirigentes, bueno, son Massa y Randazzo, digamos que tienen números por el hecho, bueno, de haber competido. Yo creo que Massa quizás con algunas cabezas de ventaja sobre Randazzo por el hecho, un tema que estábamos hablando antes del inicio del programa con Gustavo, que Massa sigue teniendo algún arraigo territorial, digo, tiene anclaje en la política territorial de la zona norte, hay control ahí de 2 municipios que son Tigre y San Fernando, que eso
siempre, yo creo que en la política, más allá que este es el mundo de las redes. Sí, pero el ejército se requiere de soldados, de tanques, de lugar de ocupación de territorio. Como decía Stalin, el Papa no conozco cuántas divisiones tiene, o sea, este tema sigue siendo un tema creo que relevante a la hora de pensar la política. Además, lo vemos con el fenómeno Cambiemos, que las redes, Cambiemos tienen muy buena performance hasta donde llegan las redes. Y uno ya ve, por ejemplo, en la política del norte, que uno ya ve que las redes por ahí no llegan con tanta eficacia. Uno lo ve en la zona, por ejemplo, de Cuyo, La Rioja, San Juan, ya ahí prácticamente se diluye mucho la capacidad de cambio. Bueno, y mientras tanto, Fabio, hemos hablado, digamos, todo el tema de lo político, etcétera, pero ¿qué movimiento ves de la economía? Más allá que nosotros venimos miércoles tras miércoles analizando todo el año 2018, sí, digamos, pero... Yo vengo diciendo esta semana, ¿no? Estamos como en la cajita feliz, ¿se acuerdan la acción? No, sí. No se vende más, ¿no? La cajita feliz de datos económicos, ¿no? Hay como una especie de cajita feliz de datos económicos donde hace 2-3 semanas el gobierno se encuentra con que termina bien la actividad del año pasado, mejor de lo esperado, ¿sí? Se corrige determinados indicadores, hemos crecido 2,9% en el año 2017, arranca bien la actividad en el 2018, en enero, ¿sí? Una economía creciendo 4% interanual, pero acelerando, y lo que puede dar un buen primer trimestre. Bien la industria, bien la construcción, pero eso diría lo corona con dato de empleo bueno, muy bueno, que tuvimos hacia fin de año también, y el dato de baja de pobreza del segundo semestre del 2017. Le sigo metiendo cosas a la cajita, salió la recaudación que está creciendo 10 puntos más que la inflación, ¿sí? Entonces, esa es la cajita. ¿Qué no entra en esa cajita? Bueno, no está entrando la inflación. Ahí el gobierno sigue teniendo malas noticias, está prácticamente jugada la inflación del primer cuatrimestre, prácticamente marzo cerrado, hay estimaciones privadas confiables en 2,2, 2,3, que ha venido el mes de marzo, por ciento, y hay estimaciones de abril cercanas al 2%, y eso da 9% en 4 meses. Entonces la inflación no entra claramente en esa cajita. O sea, del 15 ya no te pregunto porque no nos vamos a matar de la risa. No, el 15 era ficción, digamos. Perdón, el 10 era ficción. El 10 nunca lo tomamos ficción. En serio. El 15 ya es bye bye. Es optimismo sobre optimismo. Ahora la pregunta que hasta creo se le hizo acá al amigo. El 20, acá hay alguno que está escéptico respecto al 20, ¿no? Es que yo creo que justamente en todo este gran habilidad, digamos, que tiene el gobierno por ahí para manejar las cuestiones de instalar agenda así en forma, porque acá hubo esto, yo creo que fue un poco parte, es cierto los indicadores, pero hubo una especie de operativo buenas noticias en el sentido que aparecieron durante 2 semanas todo un bombardeo en un momento que la verdad las fotos que predominaban no eran buenas, había aparecido todo el tema de diciembre y la verdad es que tuvo un arranque de año complicado el gobierno. Y tarifa, Daniel. Bueno, por eso digo, en el arranque de tarifa tuvo un golpe objetivo de 10-15%, de acuerdo a quien la estimaba en términos de imagen, y el gobierno salió a mover la armada, digamos, con toda una serie de operativos buenas noticias, muchas cosas amplificadas. No sabemos esto, que depende a veces cómo te presenten las cartas, pero la verdad es que el gremio económico sigue insistiendo alrededor de este número del 20. Lo escuché hoy a Prat Guy, inclusive hablando del 20, así en forma muy asertiva. Pero la verdad es que si uno hace una regla de 3 simple, lo que te está dando es que el gobierno va a estar pisando más cerca a los 25, más allá de que uno le saque estos efectos de tarifa. Ahora sí es así la pregunta para Fabio, pero para los dos también, ¿no? Yo doy esta analogía. Es como que un paciente va al médico y le dice: yo la verdad no me siento bien, me siento flojo, me cuesta levantarme a la mañana, tengo fuerza, no soy el de antes. Y el médico lo manda a hacer algún análisis y le dice: mira, a mí sí, tenés alguna cosita, pero te veo recuperando, los glóbulos rojos despacito se van recomponiendo. ¿Te parece una analogía? No, está buena la analogía, porque
A ver, veámoslo así. El famoso 28 de diciembre, a fin del año pasado, el gobierno ¿qué hace? Dice, bueno, tenemos incompatibilidades con los objetivos. Más vale tarde que nunca, blanqueémosla. O sea, no podemos, por el hecho de querer bajar la inflación muy, muy rápido, que no está dando resultado tampoco, resignar nivel de actividad, apreciar cada vez más el tipo de cambio, tener comprometido el empleo. Entonces dijo, seamos más realistas. A ver, movamos la inflación, bajémosla más despacio, pero cuidemos más la actividad, dejemos de apreciar un poco el tipo de cambio. Bueno, eso le volvió a dar un poco de aire a la suba de precios, que es lo que estamos viendo ahora en estos meses, además de las tarifas. Entonces, si quiere cumplir, ahí va la analogía que vos decís, Gustavo, si quiere cumplir a rajatabla el 20, va a tener que ir a inflaciones mensuales de 1 y pico, de 1,3, cuando le ha costado en estos 2 años. O sea, en estos 2 años le ha costado perforar 2. Bueno, los buenos meses han sido 1,5 puntuales. Bueno, por eso tiene que ir a meses de 1,3. Entonces, si se mete ahí de vuelta, bueno, va a tener que volver a resignar otros objetivos. Bueno, ahí volvemos, Fabio, al tema que un poco arrancamos, que son este tema de estas especies de cosas de moda que se instalan, que es el tema del gradualismo. ¿Cómo encajaría esta idea de que no vamos a presionar mucho sobre lo social esto? Sí, tienen que endurecer nuevamente para poderse encuadrar en el 20, 21, 22 y no aflojar, digamos, seguir con la rienda. Porque, a ver, todos estos gremios, por ejemplo, que están haciendo acuerdos de 15 o de 14, digo, para la foto están buenísimos. Ahora, ustedes saben cómo funciona esto. Alrededor de junio los muchachos van a venir y te van a decir, flaco, claro, arreglamos... Quiero el balotaje. Te di la foto del 15, pero dejemos de joder con esto, y ahí va a venir de nuevo un round donde hay que ver ahí cómo encajan de vuelta el tema del gradualismo y también el tema, la campaña prácticamente se va a disparar una vez que termine el Mundial. Sí, post mundial, post vacaciones de invierno. Bueno, por eso. Y siempre y cuando, pues sabemos cómo esto. La verdad, el tema de los mundiales tienen un efecto raro, porque en el 86 nosotros ganamos un mundial tremendo, de lujo, con la verdad, una de las cosas que le reprocharía a Alfonsín es por qué no fue a levantar esa copa. En el 86 se dejó que la levantara Storani, no sé si te Yo creo que estaba muy cerca el tema del 78, de alguna manera, y la utilización. Pero la verdad es que tuvimos, yo creo que ese Maradona que vimos ahí fue digamos... Sí, la cumbre. En la cumbre, no vamos a volver a ver una cosa parecida. Queremos ver al Messi. Ojalá, digamos, pero me parece que se alinearon las cosas porque además ocurrió algo, era la verdad Argentina lo encaró con Bilardo ese mundial de una forma que creo que no volvería a encarar un mundial, es decir, tenerlos entrenando en la altura de Tilcara a los jugadores como 6 meses pero antes. Vos pensás, digamos, que un mundial no tiene hoy el efecto Son efectos, digamos, uno ve, porque también está el tema, que este mundo de la comunicación tiene una cosa, que así como te tira cosas para arriba y le da viabilidad, de hecho, están todos con la inquietud y a ver si Tinelli hace algún movimiento en el terreno político por el poder que tiene hoy cualquiera que se mueve en el mundo de la comunicación. También pasa de que hay veces, hay determinadas cosas que aparecen movidas que esta dinámica te come una muy buena noticia en 6 horas. ¿Viste? Bueno, ahí antes de ir vamos a ir a un temita musical, les voy a dejar instalados los dos una pregunta, ¿no? Yo siempre... Esta comparación seguramente no le gustaría al oficialismo. Pero yo digo, ¿hay algún parentesco político entre Macri, Kirchner, Néstor, ¿no? Néstor decía, la política es cash y expectativas. Tipo quería la pelusa, la plata, digamos, me estoy refiriendo en función de gobierno, en el hecho de tener dinero para, en el caso de Kirchner era para ponerle en el bolsillo de la gente. Me parece a mí que en el de Macri es para poner en obra pública, pero no importa, de cualquier manera necesitas cash y expectativas que desde la construcción política que había hecho Kirchner era a lo mejor todo el universo simbólico, derechos humanos, ampliación de derechos, etcétera, y me parece que desde el macrismo, Cambiemos, es a lo mejor más vinculado justamente, como planteábamos, a estas cuestiones de la vida cotidiana. Les dejo este temita para que recuperemos desde ahí
el segundo bloque del programa. Vamos a un temita musical. Growing up, I thought it's all gone. Now it comes back to me again. Get to uniform, collect calls that I can't explain. All the things I ruined, abandoned, they come back to me. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. He told me for those who've been drowned, there is no refrain. With one and only you, the gospel, I do what I can. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Though I've been trying to lose it all before it's gone. But whatever comes, I can smile if it's filled with tears. I've been waiting, all I gotta do is call. Diving deeper, would you get me out of this despair? Though I've been trying to lose it all before it's gone. But whatever comes, I can smile if it's filled with tears. I've been waiting, all I gotta do is call. Diving deeper, would you get me out of this despair? Though I've been trying to lose it all before it's gone. Whatever comes, I can smile if it's filled with tears. I've been waiting, all I gotta do is call. Diving deeper, would you get me out of this despair? Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, try to set the night on fire. Holding on together, whatever comes, I can smile if it's filled with tears. I've been waiting, all I gotta do is call. Holding on together, try to set the night on fire. Holding on together, try to set the night on fire. Holding on together, try to set the night on fire. Gustavo Marangoni está en Radio Conexión Abierta. No descarrile, digamos, donde hay todavía, creo que hay bastantes incertezas, ¿no? Y respecto a esa mirada que decís más para adelante, la veo sí como un triángulo, en el sentido que es un shock de infraestructura, de obra pública fuerte, te diría peronismo dividido, y te diría que el mundo no nos dé una sorpresa muy desagradable, ¿no? Yo te digo muy en
en sintonía con lo que está planteando Fabio. Me parece que, por supuesto, hay envoltorios diferentes, digamos, lo de aquel momento se apoyó más sobre cuestiones vinculadas al tema de derechos humanos, bueno, todo el tema de la contradicción con la década del 90 y bueno, todo el clima de esa época regional. Me parece hoy se está planteando el tema de este regreso al mundo, que también si uno lo ve operativamente qué significa, digamos, parece un tema, digamos, medio... Más de foto y diplomacia, digamos. Más de foto y diplomacia, esto del G20 que ha sido, digamos, no pasa prácticamente de ser una estudiantina muy costosa, o sea, no tiene, digo, más allá del margen. Por supuesto, siempre que vos tengas oportunidad de sentarte con algún gran dirigente mundial es importante, pero digo, lo tuvimos de la boca del propio Trump cuando estuvo Macri en Estados Unidos con él. Trump dijo, dice, Macri me habla de limón y yo le estoy hablando de Corea del Norte, un poco, digamos, me parece que me pareció excelente el para plantear los andariveles, ¿no? Claro, los andariveles donde están, digamos, jugando cada uno, pero digo, más allá, obviamente los motores a nivel materiales son otros. En aquel momento era el ciclo de las materias primas, esa super soja de los 500 y pico de dólares, el oro que estaba pisando los $1.700 y una cantidad de cuestiones que obviamente esos motores hoy están apagados o semi apagados, y tenés hoy por supuesto un mundo que te permite ir y tomar plata que ya no tan a bajo costo, digamos. Sé que las últimas colocaciones han sido más caras, pero no tenés a la vista algo que uno nunca sabe. Lo vimos en 2001, que te aparece alguien, se junta un comando árabe en aquel momento por menos de $300.000, programaron, como dijeron varios escritores en aquella época, una de las mayores obras de arte de la historia del terrorismo, en 2001, y digamos fue un cambio digamos, y tuvo mucho que ver con la debacle nuestra en aquel momento. Es un poco lo que uno plantea siempre, que la incertidumbre a nivel global, el famoso cine negro. Cine negro es cine negro porque nadie lo ve venir, porque si lo viese venir, deja de serlo, es un cine blanco. Por eso, esto no parece ser, por ejemplo, todo este tema de China con Estados Unidos, que están, digamos, hoy a las trompadas limpias con el tema comercial, no parece ser eso, pero digo, más allá sí se ven metodologías muy parecidas, una forma de hacer política, esa impronta, digamos, y aparte un hipertacticismo de estar, por ejemplo, esto del otro día el gobierno echando mano al tema de esta agenda de aborto, de género y esta cosa muy parecida a lo que hizo el kirchnerismo en 2010, cuando estábamos rascando el fondo de la olla y aparecía el tema de ley de glaciares, matrimonio igualitario. Yo digo, en esto de la cajita feliz que trajo Fabio, me parece un hallazgo, es decir, va sacando juguetitos, ¿no? Digo, a ver, a lo mejor alguno escucha, no es que los temas no me parezcan relevantes, por supuesto que el tema de la legalización o no del aborto me parece un tema relevante, o el tema de glaciares o lo que fuere. Pero digo, vuelvo al tema de la cajita feliz y ahora me pongo en oficialista, ¿sí? Te digo, escúchame, Fabio, ¿qué cajita feliz? 1 millón de autos al año entran en una cajita feliz. La mejor temporada del fin de semana largo de 2,5 millones. Por eso no cuestionás la cajita feliz. Yo te digo, pero no es tan cajita, digo, como parece como un. Pero lo mío no era despectivo. Un super cajón. No, lo mío tampoco era despectivo, era que objetivamente se estaban metiendo cuestiones en la cajita feliz que lo estábamos viendo estas 2-3 semanas. Bueno, eso forma parte también, pero eso es una tendencia ya del año pasado. Ahí el consumo ha cambiado en este modelo. El consumo está recostado en lo que técnicamente se llama semidurables, o sea, se consumen bienes que no los consumen un uso, sino que tienen más que ver con una inversión. Un autito, una moto, por supuesto la vivienda, pero está mal el consumo masivo y sigue mal. Ahora, ¿eso qué marca? Hay una divisoria. Te pregunto, viste, yo, a ver, para, ¿no? Dijo, vos lo que me querés decir, o yo puedo sacar la conclusión entonces de eso, que hay una economía que profundiza su dualismo, no su dualdismo, claro, su dualismo, una es decir, segmentación, otro patrón de consumo, otro patrón de gasto, que independientemente de la clase social, porque digo, clases sociales medias o medias altas que dicen, bueno, comprometo la cuota de la vivienda, comprometo la cuota del hijo, de la moto, de lo que fuere, pero después a la hora de ir al supermercado no arrasan con las góndolas.
Que era lo que Sí, pasaba no viene antes. bajo el changuito esto, no, hay una De hecho, cautela. uno ve los indicadores de consumo Y dan ve de eso, que exacto. da que Los sigue. supermercados están mal, Claro. entonces se eligen bocas de expendio que son mayoristas. Los chinos o sea, están contentos, digamos. Exactamente, pero digo, insisto, eso cruza transversalmente los niveles de ingreso, no tiene que ver con Yo creo que clase hay un tema, baja, por eso yo recuerdo una película haber visto de, hay veces toda esta gente que se dedica a los trucos con cartas, que la verdad es muy interesante, que siempre todo depende de cómo te presento las cartas. Yo te lo pongo arriba, abajo. Uno ve, por ejemplo, créditos UVA. El otro día vi de que había un proyecto del diputado Marco Labaña con este tema de un riesgo, un seguro por bueno, y ahí veo un artículo en el Cronista que hablaba de la cantidad de créditos emitidos. Más allá que es siempre una muy buena noticia el hecho de que se recupere el mercado de créditos hipotecarios, todo uno veía los números, si el Banco Río dio tantos miles de créditos, uno hace el número y ves sobre los números globales, déficit de vivienda, todo eso, son segmentos que igual de los que están saliendo al exterior de viaje o de que mueven Semana Santa, son siempre segmentos que son segmentos de ciertos sectores que influyen mucho sobre el humor, obviamente sobre el clima, digamos, sectores medios, el clima que uno percibe en los medios, todo, pero son siempre segmentos que no son tampoco tan, digamos, no es que hay una revolución de la vivienda en este momento en Argentina. Hay una recuperación respecto a años donde prácticamente que no existía crédito hipotecario, no sé cuántos se daban, eran prácticamente nada. Entonces nos estamos recuperando. Debemos estar en 3-4 puntos del producto y veníamos de 1,5. Por eso nos estamos recuperando de nada. Como decía, es una buena noticia, siempre lo es. Lo que te digo yo es de que obviamente es una noticia media siempre, donde yo te presento una cosa, digamos que... Como dice un amigo mío, en el promedio los enanos crecen. Y los autos, en el promedio los enanos y crecen. los autos también, ahí hay siempre las dos miradas. Este año se va a parecer, va a ser un récord muy probable de venta, muy parecido a un solo año anterior, que fue 2013, que también anduvo muy cerca, se orizó las 1.000.000 de unidades, ¿sí? Pero la composición de esos autos ahora va a ser 70% lo traemos de Brasil, 30% acá. En ese otro año fue 50 y 50 más o menos. Entonces, bueno, siempre las dos miradas, ¿no? Y después, donde hay que tratar, de eso irlo mirando también, cómo equilibramos esa balanza automotriz, siempre la tenemos muy deficitaria, con Brasil, ¿no? A favor nuestro. No, digo, hay una especie de juego. El otro día un colega tuyo hablaba de una especie de joroba de camello que en los años pares aparece, 2014, te acordás que Kicillof con la devaluación, aparece el tema del dólar disparándose, inflación también, es como que corregís un poco el tema del déficit de balanza comercial, y después vas al año, digamos, impar, donde por ahí, cosechas algún beneficio de esa corrección que hiciste. Volvió a hacer la Macri en 2016, de vuelta a la joroba, digamos, de evaluación, inflación que se disparó a las nubes en 2016, tuviste ahí, digamos, también un año de mal humor, y ahora estás recorriendo, parece en 2018, de vuelta. Una joroba no pronunciada. Un problema, digamos, porque claro. el sector externo es Bueno, a ver, una gran asignatura, no corrige. Bueno, o sea, por eso ahí hay que ver también, por eso te digo, es como que la potencia de los instrumentos da la idea como que se te van gastando. Se te va gastando, digamos. Porque yo te digo, junto los datos, vos me decís autos y Brasil. Yo estoy viendo, digamos, que las exportaciones a Brasil han crecido el 10, pero las importaciones de Brasil crecen al 30. O sea, y eso que Brasil arrancó que está creciendo y nos empieza a comprar, que eso es una buena noticia. Se supone que eso es bueno, digamos. Nosotros exportamos ahí. Pero el frente externo eso sí que no entra en la cajita. Frente externo, a ver, vamos a traducir. Frente externo es, primero, balanza comercial. Los bienes que compramos y los bienes que vendemos. Sí, ahí vamos a tener 10.000 abajo, 10.000, 12.000 abajo. Después vamos a servicios. Sí, que ahí entra turismo. Entra turismo. Y ahí cómo vamos a estar más o menos. Otros 7, 8. Ahí ya estamos casi en 20.000 palitos verdes abajo. Sí, te falta lo que se llama la renta y dividendos e intereses, que es otra parte, otro componente de la cuenta corriente que tiene otros 8.000, 10.000 millones de déficit. O sea que tenemos 30.000 abajo. Que eso en el producto, en el tamaño de la economía, es 4,8.
y Claro. se duplicó en el 2017 respecto al 2016. O sea, la velocidad que empeoró este frente externo, como estamos diciendo, es preocupante. Y donde todos estamos mirando ahí mucho. Y yo creo que ahí el gobierno subestima ese problema. Yo creo que ahí con esa mirada, y combino lo que decís vos, Daniel, de mirar la globalización, Claro. de la nueva inserción, esa mirada que tiene el mundo tan particular, le dice a todos, yo no estoy tan preocupado como el promedio de analistas, de profesionales y demás, que insisten mucho con eso. Yo creo que es un dato que hay que tener en cuenta, porque en 5% de déficit sobre PBI ya es un umbral donde se prenden las luces Entre amarilla y roja. roja. Después está, respecto a lo que vos planteaste, el tema, vamos a este tema de Néstor, digamos, y Macri, en el plano político, un poco lo que detectaron en esa encuesta de MIR, digamos, de hace poco, que es el tema de, a nivel político, hay un segmento grande, que diría de sectores medios, que se resisten a quedar atrapados dentro de ese juego de esta especie de polarización que uno iba a principios de 2017, y la verdad que era un juego que yo diría vulgarmente garpaba, en el sentido de que vos decías, sumabas Cambiemos más kirchnerismo y te daba el 90% casi del arco político, y en el medio no quedaba nada, la tierra de nadie era un 10, ¿viste? En ese juego no quedaba prácticamente nadie. La verdad era un juego que al gobierno, esa polarización de, digamos, de presente versus pasado, la verdad le garpaba, le funcionaba muy bien. Ahora, también, así como aparecen alarmas en el plano de la cuenta corriente, ¿no?, están apareciendo alarmas también en el plano político. Más allá que el gobierno le está yendo muy bien, también está la cajita feliz política, y están también apareciendo alarmas de que en este juego de presente versus pasado, cada vez, digamos, está siendo, digamos, quedando acotado un margen más chico. En una de esas vos sumas los 30 del gobierno, que sigue manteniendo ese duro de la primera vuelta de 2015, más la oposición que se ha achicado, pero tenés ahí entre los dos, digamos, tenés no llegan a un 60, y después en el medio ha quedado un 40 que está, pero digamos, son los que se definen. Ahora, ¿vos pensás que eso el año que viene se define de manera binaria? Es decir, que ese 40% que hoy mira sin comprometerse, sin decir férreamente, bueno, yo soy pro o yo soy anti-pro, el año que viene va a decir, bueno, me vuelco un poco para acá, me vuelco para allá, o va a decir, che, estoy esperando que venga un tercero a seducirme, porque a lo mejor... Bueno, la experiencia del partido del balotaje era de que se iba 2/3 y 1/3. Eso. Sí. 2/3, por supuesto. Puntualmente, la verdad, la avenida del medio era Massa. 2/3 de Massa, digamos, a la hora de destriparlo, se iban a Cambiemos. Y 1/3 quedaba del otro lado, digamos, puesto blanco sobre negro. Ahora, hay que ver eso, porque, digo, obviamente, en la medida que el peronismo, o yo digo el peronismo, digo porque obviamente podría ser, pensemos, la otra vez había escrito algo que yo ya decía, un tablero ideal para que aparezca un Macron argentino, que es la posibilidad. Justo te iba a preguntar eso, claro, ¿qué era eso del Macron del centro? El Macron argentino es que aparezca. Macron era un líder que a un año de la elección era alguien que había sido ministro de un gobierno, que directamente optó por una estrategia como podría haber sido en su momento el Frepaso o el Frente Renovador, de decir, armar algo por afuera, claro, de decir, la verdad, estas estructuras están viciadas, ya no te dan más, y parto el sistema por el medio, y me llevo todo el medio ese, me llevo el 40 que está suelto, y me llevo los sectores blandos de uno y de otro lado, que no están conformes o están dudando respecto al tema de estas estrategias, donde dice, pero mira vos, yo al final voté esto porque supuestamente era un cambio de metodología o de digamos, sí, o la inflación era lo más fácil de bajar y vamos a tener 3 años con 20 o 20 y pico. Da la impresión, por supuesto, que la derecha la tiene Cambiemos para eso seguro. Por eso. La derecha la tiene Cambiemos. La derecha la tiene, eso no hay ninguna duda, pero daría la idea como que tienen el repertorio, los dirigentes, los estilos, la sintonía con las cosas y con la estética nueva que está demandando también la gente. Sí. Daría la impresión que ellos tienen el arsenal
para detectar, y con todo esto que hablan de la escucha, el Big Data y todo esto de Durán Barba, daría la impresión que ellos tienen los elementos para solucionar esto. Pero bueno, como dicen vulgarmente, las negras también juegan, y bueno, hay que ver si los dirigentes, yo veo por ejemplo el caso de Pichetto, aparece como una serie de dirigentes del peronismo que parecen estar, digamos, pensando, pergeñando a ver qué pueden armar en este escenario donde la lectura de las encuestas las están haciendo todo, digamos. Así que... Bueno, este sería un poco el escenario político. ¿Qué nos queda esperar en economía, digamos, para, ya que estamos transitando, terminamos el primer trimestre, ¿qué vendría? Bueno, viene un segundo trimestre, cuidado, bastante más complicado, por eso bienvenido si se acumuló en esta cajita feliz. Ahora de la cajita feliz, ¿a dónde te vas? No, bueno, sequía, es decir, el segundo trimestre, a ver, el gobierno tiene como las cosas al revés, arrancó muy bien en el primero, pero va a tener que soportar un segundo, que la actividad económica va a caer. ¿Por ¿sí? qué? Porque el agro va a tener una baja fuerte, yo te diría de 10-12%, se van a perder en volúmenes algo así como 30 millones de toneladas, o sea, es muchísimo, 25% de la producción esperada de grano se va a perder, entonces eso va a usar un impacto fuerte, que además después se traslada o derrama hacia otros sectores, ¿sí? Porque también bajan los servicios en las ciudades, en los pueblos, por supuesto, se resiente, hay menos plata, como se dice en la calle. Entonces el segundo trimestre se espera malo para todos, o sea, y eso, bueno, el gobierno lo va a tener que combinar con demostrar que a la inflación la puede empezar a bajar, como decíamos en otra parte del programa, que por ahora... es decir, son promesas de decir, bueno, como las tarifas no se van a tocar, vamos a ir a índice de inflación más bajo. Bueno, eso está por verse, pero viene un trimestre o un segundo trimestre más complicado. Y ya que estamos hablando de trimestres, pasemos a semestres. En el 2016 está claro que no hubo segundo semestre. En el 2017 está claro que sí hubo segundo semestre. Sí. En el 2018... Difícil, digamos, la tendencia, como vienen las cosas, diría que este año el gobierno vuelve a repetir tener crecimiento. Se habló muchísimo de que por primera vez vamos a tener 2 años consecutivos de crecimiento, después de 6 o de 7, que eso no pasaba, salir de los serruchos. Pero lo que está pasando es que es una recuperación que sigue siendo mediocre. 2%, 2,2% puede terminar el año. ¿sí? No sé, Fabio. Con una creación de empleo, perdón, Daniel, como decíamos antes, sí, se va a seguir creando empleo que no es el de la mejor calidad. Entonces, sí, irla llevando en lo económico, eso te diría que sería, no sé si eso es segundo semestre, Gustavo, pero irla llevando para ir al 18 con esta combinación que hablábamos, que explote la infraestructura y que lo político se alinee. Yo no sé si cambió demasiado, pero recuerdo que el propio mensaje que planteó Macri al inicio de la gestión hablaba de este tema de crecer 10 años. 3,5. Bueno, 3,5. Bueno, eso ahí no va a pasar. Bueno, y uno proyectaba, creciendo 10 años, en aquel momento, en 2020, 2021, podríamos estar recuperando el nivel, creo que, de ingresos per cápita de 2011. Exacto. O sea que vemos que en cualquier caso, sea 3, 3,5, 4, la verdad que va a ser un índice que no le va a mover la... Digamos que cash y expectativas, pero expectativas modestas. Crecimiento, digamos. ellos van a decir, la palabra invisible que se usó, bueno, eso es porque tiene otra composición el crecimiento, lo arrastra la inversión más que el consumo. Entonces uno diría, bueno, es un crecimiento que está apostando a que sigamos otros años creciendo porque la inversión es lo que le da sustentabilidad a que se expanda la producción. Nos queda 1 minuto y medio, es una pregunta a lo mateico. Acá olvídate de la ciencia, olvídate de todo. 2019 político. Intuición, porque obviamente, pero ¿qué ves? ¿Un escenario de primera vuelta o un escenario de balotaje? Para vos el balotaje es una posibilidad que requiere sí o sí una oposición unida, o se puede dar con un segundo y un tercero a los que les convenga, como ya que citaste al grupo así, ir separado? No, yo no veo, me parece que es partido liquidado en primera vuelta el 2019, salvo que el peronismo pueda resolver esta compleja ecuación que planteamos respecto al tema de encontrar
una oferta atractiva por el medio que hoy por supuesto no se vislumbra. Para vos, dividido, game over. Sí, sí, sí. Bueno, con esta suerte de carácter asertivo, onda Orangel, Ludovica, hay que transitar esos caminos que venden 100.000 libros por año. Digamos. Dejemos todo lo otro. Y yo creo que sí. Yo estoy viendo, digo, ¿por qué no animarnos? Es más, he visto que están muchos tentados hoy recorriendo el camino de política y fútbol y con este tema del mundial. Un horóscopo político para un año electoral garparía mucho. Yo creo que terminamos este programa y no podemos escribirlo. Daniel, muchísimas gracias por venir hasta acá, por tener la generosidad de compartir una hora de tu tiempo un día de semana. Muy agradecido. Fabio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Y gracias. Gracias. Miércoles que viene, 17 horas, .m. Y ahora lo dejamos en compañía de Catalina Dlugui y su 3x1. Muchas gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina.